Compartíamos con ustedes que la familia en el tiempo presente vive un ataque muy importante, y es muy importante, valga la redundancia, que nosotros como iglesia sepamos el consejo de la palabra y que Dios pueda fortalecer a la familia. El día de hoy vamos a ver el caso de una familia con la ayuda de Dios, de un matrimonio de Isaac y de Rebeca. Ese es el título de la predicación: la familia de Isaac y de Rebeca. La historia del matrimonio de Isaac, que fue hijo de Abraham, se casó con Rebeca, nos muestra muchos principios y valores, y sobre todo nos muestra un matrimonio aprobado por Dios. Y usted podrá decir: pastor, entonces hay matrimonios que no son aprobados por Dios. Y la respuesta es sí. Cuando el cristiano toma la decisión de formar un matrimonio o una familia fuera de los valores o de los parámetros que Dios estableció, está fuera de la voluntad de Dios. Encontramos un matrimonio con muchos valores y principios, decíamos, pero no fue un matrimonio perfecto. Y con esto entendemos de que aunque sea un matrimonio aprobado por Dios, el cual tenemos nosotros, no nos exenta de problemas. No hay matrimonio perfecto, aunque tengamos la bendición de Dios con nosotros. El matrimonio de Isaac y de Rebeca no fue un matrimonio en el cual no hubiera problemas. Y esto nos enseña algo, hermanos, que los matrimonios pasan por problemas y dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Algo que entendemos y que debemos de reconocer es de que el hombre es muy distinto a la mujer. Somos muy diferentes. Y cuando ya vivimos en matrimonio nos damos cuenta que son a veces muchas las diferencias que hay entre uno y el otro. Vamos a ver con esa breve introducción algunos principios. Ponga su vista en el texto 67, y dice el texto: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué hizo? Y aquí encontramos un acierto en el matrimonio. ¿Qué hizo Abraham con Isaac con Rebeca? La amó. Aquí encontramos el registro de algo muy importante en la palabra de Dios, que tiene que ver con que Isaac amó a Rebeca. Y encontramos entonces en la palabra de Dios que somos llamados nosotros a amar a nuestras esposas. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados nosotros a entender que el deber del esposo es amar a la esposa, que podamos nosotros tener ese amor que habla la Biblia. Y el amor que encontramos aquí registrado en la Biblia es el amor ágape. Fíjese, el amor con el que amó Isaac a Rebeca fue un amor incondicional, un amor en el cual nosotros somos llamados en Dios a que podamos poner por obra siempre que estemos en relación con el matrimonio. Encontramos otro segundo principio en la vida de Isaac. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y luego dice la segunda parte: ¿y qué, hermanos? Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Se qué, hermanos? Se consoló. Y esto nos habla de algo muy importante en la vida de Isaac. Primero, como esposo, amó a su esposa. Y en número 2, como hijo, honró a sus padres. Habían pasado 3 años aproximadamente de la muerte de Sara cuando Isaac se casa con Rebeca. 3 años. Aún tenía muy cerca de él las experiencias vividas con su madre, y encontramos que se consoló. Vamos a aprender algo con la ayuda de Dios acerca de esta palabra, que se consoló. Dice Proverbios, vaya conmigo, dejo un apartado ahí, en Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza, ¿qué, hermanos? Uno de los mandamientos que encontramos en la Biblia en cuanto a la familia
Dice que hay que honrar a los padres para que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que cuando Isaac se casa con Rebeca, él cosecha la bendición de haber honrado en su tiempo a sus padres con respeto y con amor. Y el haber adquirido o tenido la bendición de formar la familia y el matrimonio con Rebeca fue una bendición. Dice Proverbios, el que haya esposa haya el bien. Hay buenos esposos, buenas esposas, hay malas esposas y malos esposos. Pero cuando los hijos de Dios honran a los padres, como dice la Biblia, una de las bendiciones que Dios le da a los hijos de Dios es que para formar una familia les envía una buena pareja. ¿Escuchó eso? Porque hay matrimonios en los cuales las parejas no son buenas. Y en lugar de ser de bendición, son de muchos problemas. Así es de que los hijos cosechan la bendición de formar una familia cuando ellos cumplen la tarea de honrar a sus padres, porque la bendición viene de Dios. Vamos a entenderlo un poco más y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Me ayuda a leer? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si los hijos quieren que les vaya bien en la vida, comienzan honrando a su padre y a su madre. Muchos de nosotros, o algunos de ustedes, quizás ya no tienen a su papá y a su mamá. Y los que tenemos la bendición de tener a nuestros padres, la palabra de Dios nos da o nos deja el mandamiento de honrarlos. ¿Qué significa honrarlos? No solamente incluye respetarlos, sino también implica cuidarlos, visitarlos, acompañarlos, estar con ellos. Es una bendición, y cuando usted cumple con ese mandamiento, Dios promete bendecirlo. Muchos matrimonios no son bendecidos porque como hijos no cumplieron su papel, no cumplieron su tarea. La palabra de Dios dice para que te vaya bien. Hay una acción. Pablo dice que hay una actitud detrás de la acción, de honrar y de cuidar el mandato de Dios. Somos llamados a honrar y a respetar a los padres. Y detrás de esa bendición que viene de honrar y de respetar, Dios, cuando llega el momento de formar una familia, coloca en tu vida a un hombre y a una mujer que sea de bien en tu relación, que sea de bendición en tu relación. Por eso Proverbios dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia o el favor de Dios. Isaac como hijo honró a Abraham y a Sara, y la bendición que tuvo Isaac al formar su familia es que Dios le envió una buena mujer. Los que están por formar una familia, no solamente es orarle a Dios para que te mande o te envíe un hombre con el cual puedas ser feliz, que aunque tengan problemas, pero caminen cerca del Señor. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 19, y vamos a ver un poco más acerca de la familia de Isaac y de Rebeca. Por cierto, antes de que leamos el pasaje, ¿estamos honrando a nuestros padres? ¿Hijos? ¿Sí? Cuando papá y mamá hablan, ¿escuchamos o damos la vuelta y renegamos? Porque aunque el papá o la mamá nos han preparados, el deber del hijo es ¿qué? Respetar. Y cuando el padre habla, hay que respetar. No somos iguales. Dice el texto 19: estos son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac, ¿de cuántos? Subraya 40 años, porque le vamos a ver por qué es tan importante ese número. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Fíjese, a veces algunos se preocupan porque dicen, ya me está dejando el tren.
tengo 25, tengo 30 años y no me caso, ¿qué va a pasar? Pues tenemos un caso que no importa la edad, cuando Dios tiene el plan de enviarte a alguien a tu vida, Él lo va a enviar, no te precipites, llegará en su momento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y lloró Isaac a Jehová. ¿Por qué? Por su mujer. Aquí encontramos otro principio y acierto de Isaac. ¿Oró por quién? Pregunta, esposo, hermano, ¿oras por tu esposa? Le pides a Dios por tu esposa, si lo haces, qué bien. Pero una de las razones por las cuales hay muchas dificultades en las relaciones matrimoniales es porque no oramos los esposos. Dice aquí la palabra de Dios que Isaac oró por Rebeca. Ahora pregunta, ¿por qué estaba orando Isaac? ¿Cuál era el problema o la situación por la cual lo llevó a orar? Dice el texto 21. ¿Por qué era qué, hermanos? ¿Sabe que cuando uno se casa, siempre se casa con la idea de tener hijos? Siempre. De manera natural uno se casa y espera rápidamente que vengan los hijos. Y en el tiempo de Isaac y de Rebeca, en la cultura que ellos vivían, era una deshonra y una vergüenza que una mujer no pudiera dar hijos. La misma gente rechazaba a esa relación porque era impensable que no hubiera hijos. Y sabe que encontramos aquí el amor de Isaac, sabiendo que eso le producía dolor, tristeza a su esposa, porque tristemente en algunos matrimonios donde no hay hijos, a veces el esposo le reprocha, le reclama, la hace sentir mal. Los hijos de Dios, ¿qué hacemos cuando pasa esto? Oramos y le pedimos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo aquí Isaac? Sin duda, el hecho de que no tuvieran hijos produjo tristeza, decepción, dolor, desilusión en la vida de Rebeca. Y lo que hizo Isaac fue orar por ella. En el caso nuestro, en algunos momentos podrá venir a nuestra vida dificultades, circunstancias que traigan dolor, desilusión, problemas en el matrimonio. Y el deber del marido es ¿qué? Criticar, reprochar. ¿Qué es? Orar. Así es que, hermano, cuando sientas el agua en el cuello en el hogar, antes de reprochar y decir ¿por qué no hiciste? O de criticar y decir, es orar. Orar. Y dice el texto 21 que esta oración, Dios, ¿qué, hermanos? La aceptó. ¿Y sabe que hay oraciones que Dios no acepta? Hay oraciones que Dios acepta y hay oraciones que Dios no va a escuchar, otras que sí va a escuchar. Pero esta oración en particular, Dios la escuchó. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:7. Vemos que la oración de Isaac fue escuchada y contestó la petición. Vosotros maridos, Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué, hermanos? Y sabe que muchas veces la oración que le pedimos a Dios no nos la contesta porque no vivimos este principio. No somos diligentes cuando vivimos con nuestra esposa. Reprochamos, criticamos. Y luego le pides a Dios que Dios te escuche, no te escucha. Porque Dios nos pide que a la mujer, que a la esposa, la veamos como vaso, ¿qué, hermanos? Más frágil. Vamos a continuar con la historia. Vamos al texto de Génesis 25, vamos al texto 26. Así es de que, hermanos, si tu oración que le pides a Dios no es escuchada, hay algo que no está haciendo bien en tu relación con tu familia. Texto 26, ponga su vista ahí. Dice que Dios escuchó la oración de Isaac. Después salió su hermano
Después salió su hermano, trabada a su mano el cañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, ¿me ayuda a leer? ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? Ponga atención, 40. ¿Y tuvo a sus hijos a cuántos? 60. ¿Cuántos años hubo de diferencia? 20 años. ¿Se imagina esperar a un hijo por 20 años? Qué difícil, ¿verdad? Pero Dios contestó. Aquí aprendemos algo, hermanos, que las cosas que Dios contestan no llegan en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo de Dios. Pero Dios contesta. Dice que Dios contestó la oración de Isaac, pero no fue cuando Isaac quiso recibirla, sino cuando Dios así lo dispuso. Y yo encontré 3 razones por las cuales Dios contesta en su tiempo. Número 1, porque Dios quiere purificar nuestra fe. Dios quiere que crezcamos, porque 20 años podemos hablar de muchas historias entre ellos dos. Ya era grande Isaac, y seguramente en sus pláticas que tenían en la noche: oye, amor, ya le pedimos a Dios y no nos ha contestado. ¿Qué hacemos? ¿Adoptamos? No, porque acuérdate del padre Abraham, lo que hizo con la esclava. Mejor no. ¿Qué sé yo, hermanos? Pudieron haber muchas pláticas entre ellos en 20 años, muchas pruebas. Pero Dios permitió que esos 20 años fueran los necesarios para que trabajara en su vida y en su corazón. La primera razón por la que Dios contestó a ese tiempo es porque Dios quería purificar la fe de Rebeca y de Isaac. Número 2, quería formar carácter. ¿Quería formar qué, hermanos? Carácter. Y quería enseñarles a tener paciencia. Y qué difícil es ser pacientes. Pero ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Sabe que Dios le enseñó a tener paciencia a este matrimonio? Y a veces, hermanos, no vamos a recibir las cosas cuando querramos. Pero mientras llega ese proceso, Dios quiere que sea paciente, que no te apartes de Él, que te mantengas firme y que su promesa Él la contestará. Y número 3, porque Dios es soberano. Él decide en su tiempo y Él es Dios. Por esas 3 razones encontramos entonces que pasaron 20 años. Si recordamos la historia de su padre Abraham, de Isaac, él esperó 25 años la llegada de su hijo, pero Dios contestó. Encontramos entonces que esperó 20 años la llegada de este hijo. Vamos a un texto atrás, 25-22 de Génesis. Génesis 25, versículo 22. Y los hijos, ¿me ayuda a leer, hermanos? Hasta ahí. Imagínense, estaban en el vientre y ya se estaban peleando estos chamacos. Estaban en el vientre, aún estaban ahí y ya se estaban peleando. Aquí encontramos algo, hermanos. Los niños, de manera natural, se pelean entre ellos, se enojan. Pero hay que enseñarles a perdonarse y a seguir conviviendo. Yo le hago una pregunta a los padres que tienen más de un hijo. ¿Tienen problemas sus hijos? ¿Diferencias? ¿Se pelean? ¿Discuten? La respuesta es sí. Hay que enseñarles a qué. A arreglar sus diferencias. A que aprendan a convivir como qué. Como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ponga su vista ahí. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Imagínese esta escena de Rebeca. Lo que está diciendo: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me toca ver que mis hijos se pelean? Mejor me muero. Y hay momentos en los cuales los padres dicen: no puede haber un día que no vea a mis hijos pelear entre ellos y que se dejen de hablar. Fue el caso de Rebeca, hermanos. ¿Cuántos padres no les toca ver el cuadro difícil y crudo de ver a los hijos distanciados, peleados?
por diferentes razones. Y los padres quisieran, ¿qué, hermanos? Ver a los hijos, ¿qué? Unidos, conviviendo. Pero a veces el orgullo es más grande, el ego es más grande. Y lo que Rebeca está diciendo, ¿para qué vivo yo? Se enojó, se molestó, pero hizo algo. Hermanas, ponga atención. Texto 22 al final. ¿Qué hizo? Dígalo. Fue a consultar a Jehová. ¿Qué hizo Rebeca cuando vio el problema en el vientre con sus hijos? ¿Fue a buscar a la comadre, al vecino, a la hermana? No, a Dios. Cuando tengas un problema en tu casa con tus hijos, de rodillas: Señor, es contigo que tengo que pedirte para que estos entiendan que tienen que verse como hermanos. No podemos evitar las fricciones y dificultades en la familia, hermanos. Allí van a estar. Y entre más crecen los hijos, son más severas las fricciones. Pero siempre el principio es el mismo: buscar a Dios y enseñar a los hijos a vivir como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice otra versión, el mismo texto 22: los bebés peleaban dentro de su vientre, y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Los que no tienen hijos, tienen hijos, y cuando llegan los hijos y ven los problemas, dicen: estaba mejor sin hijos. No, hermanos, son una bendición los hijos, pero hay que buscar el consejo en Dios para que Dios nos ayude. Versículo 23. Vamos a leer aquí una parte profética. No vamos a abordarla porque es una profecía que tiene que ver con esta relación de los hijos, pero hay que leerla. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Y aquí encontramos pues la nación hebrea y los musulmanes o los árabes. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Sabía usted que por eso el problema entre los árabes y los judíos? Aquí está, aquí comenzó, en el vientre de una madre. Un pueblo será que más fuerte que el otro. ¿Se ha dado cuenta siempre que nos toca ver el conflicto allá en el Medio Oriente, que siempre hay una nación más fuerte que la otra? ¿Quién es? ¿No? Israel. Usted ve que los árabes atacan y atacan y atacan y atacan y no pasa nada, y de repente se levanta Israel, hace algo y rápido. Pero está aquí comienza todo esto. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Qué bendición, fíjese. Pedían por uno y Dios les mandó 2. Cuando Dios da en abundancia. Pero así como Dios te va a dar hijos, también Dios va a darte para mantenerlos y criarlos. Pero hay que saber esperar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Texto 25. Y salió el primero rubio. Dice otra versión, pelirrojo. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre, ¿qué? Esaú. Y ahí está el significado de Esaú. ¿Qué significa? Velludo. Ese es el significado de Esaú, velludo. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa tramposo y embustero. Eso es Jacob. Por eso es que siempre cuando una persona es así, siempre lo refieren con Jacob, porque eso significa Jacob, tramposo y embustero. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjense, hermanos, ya dijimos, pero qué importante es otra vez mirar que 20 años tuvieron que pasar para que este matrimonio recibiera la bendición de tener a sus hijos en su casa. 20 años, qué difícil. Pero Dios los bendijo y Dios los guardó. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Nunca los hijos son iguales, nunca, todos son distintos. El que es bueno para una cosa es malo para otra, pero el padre tiene que amar a los hijos por igual.
y nunca compararlos. Nunca compararlos y decirle, tu hermano es mejor que tú, él sí sabe, tú no sabes. Cada uno es bueno en su área, hermanos. Y aquí a los padres a tener cuidado, nunca comparar a los hijos. Y dice el texto 28, y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, ¿me ayuda a leer? Y aquí encontramos algo donde falló Rebeca y Isaac, es a tener preferencia por uno de los hijos. Y tristemente muchos hogares así son. Hay un hijo que mamá ama más, y hay un hijo que papá ama más, y hay otros que ni papá ni mamá los aman. Están ahí, los cuidan, pero no les dan nada. Tristemente. Hermanos, tengamos cuidado, porque este tipo de preferencias provoca fisuras entre los hijos. ¿Escuchó eso? Muchos matrimonios provocan los padres distanciamiento en los hijos porque es tanto su preferencia que es muy evidente, hermano. Y me toca verlo a mí. Me toca de repente ir y ver que llegó el hijo que prefiere más la mamá, y rápido, o sea, ahí uno ve que le preparó y le dio y le sirvió. Y cuando llegó el otro, no pasa nada. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Este es un error que ellos cometieron. Y si está ahí es para corregirlo. A los hijos por igual. Y si en tu corazón hubiera una inclinación más hacia uno, acá, que se quede acá. Pero en la mesa, todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? Isaac dice que amaba más a Esaú. ¿Y Rebeca a quién? A Jacob. 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, el nombre de Esaú. Y Jacob respondió, ¿qué respondió? Véndeme en este día tu primogenitura. Jacob aprovechó la circunstancia y necesidad de Esaú y le dijo: te doy, pero no de gratis. Y qué triste es cuando los hijos o los hermanos se apoyan o dan por condición. Aquí encontramos entonces por qué Jacob significa tramposo y embustero. Porque su amor como hermano no era sincero, era condicional, quería algo a cambio. Jacob sabía lo que representaba ser el primogénito y él lo quería y lo quiso a la mala. Aquí viene un llamado para los hermanos en la familia. Cuando tú quieras ayudar a tu hermano, hazlo, pero con un corazón en el cual haya amor y no haya un beneficio propio. Amén. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a cabo su primogenitura. ¿Sabe que regularmente los hermanos mayores ven un poco más las cosas que los menores y ellos sacan a veces más provecho de las cosas? Y fue lo que hizo Jacob. Para Esaú era irrelevante ese tema de la primogenitura. Jacob sí sabía lo que quería y se aprovechó. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció su primogenitura. Y encontramos que a partir de aquí hay un problema entre los dos hermanos. No podemos leer toda la historia porque es muy extensa, pero a partir de este momento, hermanos, entre Esaú y Jacob hubo una gran distancia como hermanos, que se pudo haber evitado si los padres hubieran cuidado más sus preferencias entre sus hijos. Los que ya tienen hijos y han cometido ese error, hoy Dios quiere que lo corrijan. ¿Cuántos dicen amén? A los hijos por igual. Amarlos porque son tus hijos. Y los que aún no tienen hijos y lleguen los hijos, cuando lleguen,
ámalos a todos por igual. Este matrimonio es un matrimonio con mucho ejemplo, el de Isaac y de Rebeca, pero también tuvieron sus desaciertos y sus problemas. No hay matrimonio perfecto, hermanos. Por eso Dios nos dejó su palabra para ir corrigiendo y ir cuidando nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo. Capítulo 27 de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, y aquí entra un punto muy importante. Papás, vamos a envejecer. Se van a hacer viejos, no son eternos. Ahorita que están jóvenes y tienen fuerzas, enseñen para que sus hijos, cuando ustedes no estén, tengan unidad y vivan en paz. Fue lo que pasó aquí. Isaac se envejeció y dice el texto que se oscurecieron sus ojos. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas de aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado para que... y traédmelo, gracias, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Qué importante es que los padres bendigan a sus hijos. Qué importante, hermano. ¿Usted lo hace con sus hijos? ¿Los bendice? Les dice: hijo, es una bendición que estés en mi casa, en mi vida. Porque a veces hay padres, hermanos, que solamente maldición con los hijos. No sirves para nada, qué sé yo. No, el primero que tiene que bendecir a los hijos son los padres. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que quiso hacer Isaac, bendecir a sus hijos. Y quería bendecir en este caso a Esaú. Versículo 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre. Y qué difícil este momento, porque Rebeca aquí comete otro error. Ella escuchó, y como le caía mejor Jacob y no también Esaú, dijo: aprovecho lo que está pasando para que mi Jacob se quede con la bendición. Qué difícil es en el hogar cuando uno de los dos aprovecha lo que escuchó el otro acerca de sus hijos e interviene. Qué difícil, hermanos. No debería de ser, porque aquí encontramos de que Rebeca también propició o puso de su parte para que hubiera más distanciamiento entre los hermanos. Es un error, aquí sí un tache para Rebeca. No fue correcto lo que ella hizo. Que habla con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y la historia está ahí, que Rebeca se intrometió y trajo mucha dificultad entre los hermanos. El día de hoy, hermanos, no podemos evitar que la sociedad en la cual vivimos ataque a la familia. Hay un ataque muy frontal hacia la familia, pero es deber de los cristianos, de los hijos de Dios, aprender de lo que Dios en su palabra nos enseña, para que la familia en la cual Dios nos tiene sea una familia sólida. La familia sólida, hermanos, se mantiene cerca de Dios. La familia dividida tendrá mucha dificultad para caminar con el Señor, pero todo recae sobre los padres, para que sean sabios con educar a sus hijos. No podemos evitarle a los hijos los problemas que en la vida hay, pero sí podemos enseñarles a enfrentarlos y a resolverlos con la palabra de Dios en su corazón.